Conozcamos la Biblia, Antiguo Testamento, con el Padre Claudio Doglio. Ezequiel y Daniel. Mientras Jeremías predicaba en Jerusalén, en el grupo de personas deportadas a Babilonia vivía otro profeta llamado Ezequiel. Ezequiel era un sacerdote del templo de Jerusalén y fue deportado a Babilonia en la primera deportación de 597 y se encontró viviendo el resto de su vida junto a los ríos de Babilonia en condición de exilado. El grupo de la corte aristocrática de Jerusalén había sido deportado por Nabucodonosor y enviados a vivir en un área suburbana de la gran ciudad de Babilonia. Cuando Ezequiel cumplió 30 años, tendría que haber comenzado el ministerio sacerdotal en el templo de Jerusalén, que sin embargo estaba a miles de kilómetros de distancia. Y el joven Ezequiel estaba desesperadamente distante y perdido. Mientras estaba en el canal Kebar, uno de los muchos canales de Babilonia, en una actitud ciertamente de depresión, de desmoralización, el joven Ezequiel tuvo una visión. Vio en la tormenta que venía del norte el mismo carro de Dios. Vio la Merkabá, el carro de la gloria divina, y con un lenguaje barroco y redundante lo describe al principio de su libro. Tirado por extrañas figuras con forma de hombre, de becerro, de león, de águila, con ruedas aladas, llenas de ojos. El carro de la gloria representaba al Señor en persona. El asombro del profeta se debe al hecho de que el Señor vive en Jerusalén, vive en el templo de Jerusalén. ¿Cómo es posible que un exiliado en un canal de Babilonia vea al Señor de la gloria que está en el templo de Jerusalén? Esta experiencia marcó su existencia. El joven Ezequiel descubrió que el Señor también estaba fuera de Jerusalén. A nosotros nos parece una idea tan simple y obvia, pero para los antiguos no lo era tanto, especialmente para un sacerdote israelita. La convicción de la presencia de Dios en el templo de Jerusalén era muy fuerte. Y en cambio, descubrió que el Señor vivía donde vive su pueblo, y allí, en ese pequeño remanente de exiliados, aunque muy lejos del monte Sión en Jerusalén, el Señor estaba presente, y Ezequiel se constituyó en su profeta, representante y portavoz de Dios en el exilio. Jeremías, profeta de Dios en Jerusalén,
y Ezequiel, profeta de Dios en Babilonia. En los últimos 10 años de la historia del reino de Judá, a miles de kilómetros de distancia, sin ningún contacto entre ellos, Jeremías y Ezequiel dicen lo mismo. Jerusalén será destruida. Pon tu corazón en paz, Jerusalén debe ser destruida porque el pueblo y especialmente la clase dirigente ha llegado al límite de tolerancia por violar la alianza. Ezequiel es un profeta visionario que cuenta muchas visiones, tiene incluso la posibilidad de ver lo que sucede en Jerusalén mientras está en Babilonia, de ver el templo desde dentro y verlo corrupto, lleno de actos idólatras. Ezequiel es como Jeremías, un profeta de la alianza, que anuncia la necesidad de escuchar los mandamientos del Señor y de ponerlos en práctica. Cuando la situación llega a su clímax, sin saber lo que está sucediendo en Jerusalén, en la vida de Ezequiel, sucede una desgracia y su esposa muere repentinamente. El profeta queda viudo y el trauma de este dolor familiar lo hace enmudecer, pierde la voz, se transforma en una situación ejemplar, sirve como un mensaje significativo. El profeta calla y enmudece. El profeta se convierte en un tipo de Dios, es decir, encarna en su existencia concreta una situación que recuerda la situación de Dios. En ese momento, de hecho, también Jerusalén estaba cayendo. Jerusalén, la esposa del Señor, metafóricamente también Dios permanece viudo, como Ezequiel, pierde la luz de sus ojos, la joya de Jerusalén, su esposa amada. Unos meses después, cuando la trágica noticia del fin de la ciudad y el colapso definitivo de todo llega desde Jerusalén, Ezequiel tiene otra visión, pero es lo opuesto. La sorpresa de la noticia le devolvió la voz. El mudo volvió a hablar y a partir de ese momento comenzó una segunda fase de su predicación opuesta a la primera. Cuando Jerusalén resistía y todos soñaban con el éxito, Ezequiel había dicho que Jerusalén sería destruida. Jerusalén debe ser destruida. Y cuando Jerusalén fue realmente destruida y todos estaban desmoralizados y abatidos, Ezequiel comienza a decir que Jerusalén será reconstruida. Ánimo, tengan esperanza. El Señor no abandona a su pueblo y reconstruirá Jerusalén.
La segunda parte del libro de Ezequiel, después de los oráculos de reprimenda y castigo, incluye una larga serie de oráculos de reconstrucción y promesas. Y es esta segunda parte del profeta Ezequiel la que nos interesa particularmente como anuncio de nuevas perspectivas. En el capítulo 34, Ezequiel compone un largo poema contra los pastores, es decir, habla de los líderes, de las autoridades de Jerusalén que han sido la ruina del pueblo. El Señor entra en polémica contra los pastores que han dispersado las ovejas, las han explotado, no las han cuidado y el rebaño se ha dispersado por las montañas. A través del profeta, el Señor anuncia: yo mismo buscaré mis ovejas dispersas, yo seré el pastor de mi pueblo Israel, restauraré el rebaño y salvaré a todos los rezagados. Es un oráculo importante que subraya el papel de pastor que es desempeñado por el mismo Dios. Cuando Jesús se presenta como el buen pastor, cuando dice que vino a buscar la oveja perdida, hace referencia especialmente a este texto de Ezequiel. Y al presentarse como un pastor, afirma ser el mismo Dios en persona que vino a buscar a su pueblo y a reconstruir el rebaño perdido. Así, en el capítulo 36, Ezequiel anuncia la nueva alianza. Con los mismos motivos que Jeremías, también el profeta del exilio prevé una nueva intervención de Dios para una nueva alianza. Jeremías había anunciado que la nueva alianza se escribiría en el corazón. Y Ezequiel dice aún más: se les dará un corazón nuevo. Son realmente espléndidas estas palabras que Ezequiel relata en nombre de Dios, porque es un profeta y es el portavoz de Dios. Los rociaré con agua pura que los purificará de todas sus inmundicias e idolatrías. Los he de purificar, los recogeré por las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Ezequías 36, 24 y 25. No solo los reunirá de todas las naciones en las que ha sido dispersado, no solo los llevará a su tierra, lo que realmente ocurrió unos años después, sino que los limpiaré de todas sus inmundicias. No una purificación superficial y externa, sino una renovación profunda e interior. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. El corazón de piedra es la cabeza dura, es la terquedad, es la arrogancia del hombre que tiene la cabeza dura, que tiene una cabeza de mármol,
que no entiende, no acoge, no aprecia, no escucha. El Señor promete cambiar el corazón del hombre, de cambiar el espíritu del hombre, es decir, de cambiar la mentalidad. La salvación no es algo externo y ajeno, sino que es la intervención en las profundidades de la transformación del hombre. Les infundiré un espíritu nuevo, arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos y que cumplan mis mandatos poniéndolos por obra. Habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ezequiel 36, 27, 28. Esta es la fórmula de la alianza, de la relación amorosa entre Dios y su pueblo. Es el anuncio de la nueva y eterna alianza. Es el espíritu que desde dentro hace al pueblo capaz de vivir lo que el Señor ha anunciado. No es una ley externa, sino una transformación interna del corazón. Esto es exactamente lo que Jesucristo realiza en la nueva alianza, no cambiando las leyes, sino cambiando el corazón, haciendo que la persona sea capaz de vivir según lo que agrada al Señor. En los últimos capítulos, el profeta Ezequiel sueña con una nueva Jerusalén. Describe el nuevo templo y con muchas imágenes simbólicas anuncia esta gran novedad que se caracterizará por la reconstrucción del pueblo. Ezequiel no regresó a Jerusalén, murió en el exilio y solo sueña con esta novedad. Pero sus discípulos recogieron su enseñanza, elaboraron el libro de su tradición y lo transmitieron a las nuevas generaciones. Cuando regresaron a Jerusalén, nacen nuevas ocasiones de conservación de los textos antiguos. Y así en el quinto y en el cuarto siglo, en Jerusalén, después del exilio, los escribas recogieron las antiguas tradiciones y se elaboró el libro de Isaías, luego el libro de Jeremías y el libro de Ezequiel y las diversas tradiciones proféticas que se habían desarrollado en los siglos anteriores encontraron una colección homogénea en esta época tardía donde nace la literatura bíblica. Solo mucho más tarde, en el siglo segundo, durante la vuelta de los Macabeos, la revuelta de los Macabeos, se escribió el libro de Daniel. Daniel es considerado el cuarto gran profeta, pero en realidad no es un libro profético como los otros. Daniel no es una figura histórica como Isaías, como Jeremías o Ezequiel, sino es un personaje literario, es una figura simbólica de un sabio. Y cuando en Jerusalén, alrededor del año 165, los judíos observantes fueron perseguidos por los griegos,
Alguien recogió de las antiguas tradiciones, contó anécdotas, puso por escrito las visiones apocalípticas atribuyéndolas a un personaje ficticio, Daniel, que había vivido en Babilonia durante la deportación. Pero el Daniel del que se habla no estuvo realmente presente con Ezequiel, que estaba en Babilonia, por lo que es importante distinguir entre Ezequiel, un hombre histórico en carne y hueso, que ha vivido, pensado, escrito durante el exilio en Babilonia, y Daniel, que es un personaje literario. Alrededor del año 165, un autor inspirado creó este libro de enseñanzas apocalípticas para animar a los fieles a resistir y no ceder a las imposiciones de la cultura helenística. Uno de los pasajes fundamentales del libro de Daniel es la visión del Hijo del Hombre. El autor se imagina soñando con 4 bestias, una más fea y mala que la otra, saliendo del mar. 4 bestias que representan 4 imperios, que son los que han dominado a Israel hasta entonces, comenzando por los babilonios, luego los medos, los persas y finalmente los griegos, ya que son los actuales, los griegos son considerados los peores de todos. 4 bestias que representan a los 4 imperios mundiales. Pero en ese momento, otro personaje aparece frente a las bestias, uno similar al Hijo del Hombre, que viene entre las nubes del cielo, se presenta al anciano del pasado, el Padre Eterno diríamos, sentado en el trono, y el anciano le dio poder al Hijo del Hombre, el poder, el honor, la gloria y el reino, de tal manera que se constituye en un reino universal. Es la expectativa de un Hijo del Hombre, que no significa simplemente hombre, sino que significa un ser divino, un personaje celestial que viene en las nubes del cielo llamado Hijo del Hombre, a diferencia de las bestias. Es el poder con un rostro humano. Es el aspecto humano del poder al que Dios otorga autoridad. Jesús a menudo y voluntariamente se atribuyó a sí mismo el título de Hijo del Hombre, tomando este título del libro de Daniel para describirse a sí mismo como un ser divino, una persona celestial, uno que viene del mundo de Dios y de Dios tiene el poder eterno. Jesús realiza en sí mismo esta gloriosa figura del Hijo del Hombre y al mismo tiempo la figura del siervo sufriente y de Jeremías. Es el Emanuel, anunciado por Isaías, el que crea el nuevo corazón y purifica al pueblo de sus pecados y da el Espíritu, como dijo Ezequiel. Entendemos bien que en Jesucristo la antigua y rica tradición profética se ha convertido en realidad.